Hola, ¿cómo están? Yo tuve una pelea horrible, muy dolorosa, con mis hijas mayores hace 14 años. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Ellas todavía eran menores de edad. Camila tenía 17 y Paola tenía 15. Yo me había enamorado de Silvia, como nunca me había enamorado de nadie. Quería estar con Silvia hasta el final de los tiempos y sigo con ella. La había conocido en un estudio de televisión en Lima. Ella en ese momento tenía un novio. Yo en ese momento también tenía un novio. Y en ese momento estaba divorciado ya de Sandra, mi primera esposa, hace muchos años. Hace 12 años. Bien. ¿Por qué nos peleamos mis hijas mayores, Camila y Paola y yo? Por culpa enteramente de su madre, por culpa de mi entonces ya ex esposa, Sandra. Sandra se afiebró de celos, se atacó de celos, se puso necia y violenta y empezó a decir incendios contra mi novia, Silvia. Más todavía cuando Silvia vino a la tele. Más todavía cuando anunciamos Silvia y yo que estábamos embarazados. Sandra no era mi pareja, no era mi esposa. Hacía muchos años que estábamos divorciados y no hacíamos el amor. Pero Sandra envenenó la relación de mis dos hijas mayores, Camila y Paola, conmigo. La envenenó. Decía a los gritos que el embarazo de Silvia no provenía de mí, sino de otro hombre. Insultaba a Silvia, me insultaba a mí. Y entonces fue un momento muy horrible. Mis dos hijas mayores, adolescentes todavía, rebeldes como correspondía, tomaron partido por su madre. Odiaban a Silvia y de paso me odiaban a mí. No querían que yo estuviera con Silvia. Irónicamente, tal vez habrían preferido que yo siguiera con mi novio. Así las cosas, fue para mí muy difícil, muy difícil pasar 3 años, yo creo que fueron 3, quizá 4, sin ver a mis hijas mayores. Ellas no querían verme. Ellas militaban en el ejército enemigo. Un ejército comandado por su mamá, Sandra, y por su abuela materna, Denise. En ese ejército nos odiaban, a mí y por supuesto a Silvia, y de paso también a nuestra hija pequeña, Zoe. No pudieron con nosotros. Silvia y yo vinimos a Miami. Zoe nació aquí. En esta ciudad había nacido su hermana mayor, Paola. En Washington, D.C. había nacido su hermana mayor, Camila. Me permití entonces el privilegio de que mis 3 hijas nacieran en Estados Unidos, un país que admiro mucho y un país donde he encontrado una felicidad tranquila. Pero fue un momento difícil, muy difícil, porque por un lado no podía ver a mis hijas mayores, dado que ellas no querían verme. Y por otro lado, ellas terminaron el colegio en Lima y entraron a universidades privadas en Nueva York. No en la ciudad misma de Nueva York, sino en la parte alta del estado de Nueva York. Universidades privadas, universidades muy caras. Y yo, haciendo acopio de humildad, entendí que debía pagarles todo, absolutamente todo. Su mamá, Sandra, que era buena para intrigar contra mí, para conspirar contra mí. Su abuela, Denise, lo mismo, una bruja, una arpía veterana. No
pagaron las universidades de mis hijas, a pesar de que mis hijas militaban en ese ejército enemigo contra mí. Yo pagué todo. Pagué las universidades, pagué los alojamientos, pagué los gastos generales, pagué los viajes. A cada una le compré una camioneta preciosa, nueva, apenas se mudó a Nueva York. Así que yo pagué todo, y eso, pagar las cuentas de mis hijas, a pesar de que ellas no querían verme ni conocer a su hermana menor Zoe, para mí fue bien difícil, porque había momentos en los que yo me preguntaba, ¿no estoy quedando como un huevas tristes? ¿No estoy quedando como un calzonudo? ¿No debería decirles, si ustedes quieren que yo siga pagando todo, mes a mes, aquellas universidades carísimas y los viajes y un largo etcétera, entonces tienen que venir aquí a mi casa en Miami, darme un beso, darme un abrazo, saludar con cariño a Silvia y darle un besito a su hermana menor Zoe? Pero si bien esa idea me atormentaba con frecuencia, no me rendí. Decidí que lo mejor era seguir mandando plata mes a mes, pagar todos los gastos de ellas, pagar sus viajes, no aquí a verme, porque no querían verme, sino a Lima para que estuvieran con su mami y con su abuelita, el ejército enemigo. ¿Verdad? Y esa Guerra Fría duró largos años, ¿eh? 3 y medio de años, quizás hasta 4 años. Yo creo que cuando ellas vieron que mi amor por Silvia era auténtico, que no era un capricho de primavera o un antojo de verano, que Silvia y yo nos amábamos de verdad y que éramos felices juntos y que amábamos a nuestra hija Zoe. Bueno, ya había pasado el tiempo y entonces mis hijas mayores se resignaron a que tenían que aceptar a Silvia como parte de la familia y tenían que conocer a Zoe, que es tan hija mía como ellas dos, Cami y Pau. Y así fue. Pasaban por aquí, al comienzo solo me veían a mí, no querían entrar a esta casa. Al mismo tiempo, mi ex esposa me sugería encontrarnos en el parque. En el parque. Faltaba poco para que me dijera en el parque de noche y en el baño de mujeres. ¿Por qué nos íbamos a encontrar en el parque, mi ex esposa y yo? Ella se había portado muy mal con Silvia, con Zoe, con mi madre, incluso sacándole una fortuna para comprarse una casa, ¿no? Mientras cierta prensa de Lima insidiosamente, en particular una revista llamada Caretas, la llamaba a ella, a mi ex esposa, la dignísima. Tan dignísima que asaltó la buena fe de mi mamá y le sacó más de $1 millón para comprarse una casa, cuando llevaba 15 años divorciada de mí. Bueno, lo cierto es que al final nos reconciliamos, mis hijas mayores y yo. Y desde entonces estamos reconciliados. Ellas terminaron sus universidades, empezaron a trabajar. Y uno como padre piensa, bueno, ya les pagué todo y cuando empiecen a trabajar ya no me van a seguir pidiendo dinero. Si ustedes piensan así, puede que estén equivocados. Juzguen mi sonrisa. No fue así. Terminaron, se graduaron, muy contentas, muy agradecidas, consiguieron estupendos trabajos, ganaban bien, viajaban bastante, no se perdía una fiesta, pero seguían pidiendo dinero. Y yo, que soy un huevas tristes, que soy un calzonazos, le seguía mandando dinero. Mi hija mayor decidió dejar su trabajo en un banco y estudiar leyes. Yo le dije, encantado, yo te pago la carrera. Fue su segunda carrera universitaria. Ella es brillante, sobresaliente, descollante, una genia. Y para mí fue un placer seguir pagándole todos sus gastos. Los gastos académicos, los gastos de vivir, los gastos de viajar, los gastos concernientes a la felicidad. Ella, el año pasado, en agosto, cumplió 30 años. 30. Y mi segunda hija, Paola, cumplió 28 el año pasado. Una vez que mi hija mayor se graduó de la escuela de leyes, pensé, quizá ya no me va a seguir pidiendo dinero. Error.
Así que le sigo mandando plata. A mi hija menor, quiero decir, mi hija menor, eso de ella no quería hablar. A mi segunda hija, Paola, ya no le estaba mandando plata, porque ella no me la pedía y porque yo juzgué que ya no la necesitaba, que su trabajo es lo bastante importante o influyente o competitivo como para darle un buen sueldo y con eso está tranquila. Pero no, porque en días recientes mi hija mayor me pidió que además de mandarle la plata mes a mes que le envío, sin falta, puntualmente, aun si ella no me manda correos de agradecimiento, quería venir aquí a Miami, pero no para vernos, sino para ir a una fiesta, a un casamiento. Y yo me comprometí a pagarle todo el viaje, el boleto y el hotel, y así en efecto lo hice, a pesar de que todavía no he recibido las debidas gratitudes. Pero eso me demuestra que este año que mis hijas van a cumplir 31 y 29, y estando ya graduadas y con buenos trabajos, eso me demuestra que el vínculo, por así decirlo, monetario, no se interrumpe tan fácilmente, porque ellas están acostumbradas a pedir y yo estoy acostumbrado a dar. Y porque ellas trabajan bastante y ganan bien, pero como viajan mucho, gastan un montón y entonces no les viene mal que yo las ayude, sobre todo en sus viajes, ¿no? Los boletos aéreos. La ironía es que la mayor parte de esos boletos aéreos son a Lima, para que estén con su mami Sandra, con su abuelita Denise, o sea, con el ejército enemigo que me odia, que nos odia. Y yo lo pago todo sin chistar, sin protestar, ¿no? También últimamente, y olvidé comentarlo ayer, mi segunda hija, que ya no me estaba pidiendo dinero, activó el cajero automático. Yo soy el ATM. Y me dijo que quería alquilar un departamento más grande, más bonito, y que necesitaba una plata para la renta a partir del próximo mes de marzo. Así que yo, que ya estaba culposo, porque le sigo mandando plata a la mayor, ¿eh? Incluyendo viajes, todos los viajes que ella necesita hacer para ser feliz, pero no le estaba dando plata a la segunda. Comprenden ustedes que eso genera unas culpas, ¿no?, en uno como padre, porque uno dice, estoy siendo injusto, estoy siendo desigual. A la mayor, porque estudió 2 carreras, le sigo mandando plata, y a su hermana menor, a mi segunda hija, ya no le mando plata. ¿Cómo se sentirá Paola? Sentirá que estoy siendo excesivamente generoso, desmesuradamente magnánimo con la mayor y no con ella, así que me comprometí también con Paola y le mandé la plata para su nueva renta. Y en ese punto estamos. Y de ese punto, y aquí termino, se desprende naturalmente una conclusión. Y es que cuando nosotros como padres amamos a nuestros hijos, en mi caso a nuestras hijas, a las 3, el amor es tan grande, del tamaño de un océano, y tan perdurable, o sea, sin fecha de expiración, con duración hasta el infinito, que los vínculos de afecto, pero también los vínculos monetarios, no se interrumpen un buen día, así, de súbito, bruscamente, de buenas a primeras. No es tan fácil. Uno como papá duda y se pregunta cuándo terminará esto, cuándo dejarán de pedirme plata. Pero si ellas siguen pidiéndote plata, es difícil decir que no, porque ellas saben que tú tienes la plata. Y si dices que no, los vínculos de afecto se deterioran. De manera que si uno quiere preservar el afecto, es mejor decir que sí. No tiene sentido ponerse rígido y decir, pero yo ya te pagué una carrera y después otra carrera y te pago los viajes, pero no para que vengas a verme a mí, sino para que vayas a ver al ejército enemigo en Lima. No tiene sentido. Es mejor si uno puede decir, ¿cómo no? Encantado. Dime a dónde, dime en qué clase, en qué asiento, en qué hotel. ¿Cómo no? Encantado. Yo soy tu papá, el Huevas Tristes. El Huevas Tristes que tan contento lo paga todo y así quizá disuelve sus culpas.
Así que cuenten conmigo, chicas. Seguimos hasta el fin de los tiempos.